Ahora vamos a estudiar la unidad número 5 que se titula Criterios de congruencia de triángulos. Criterios de congruencia de triángulos. En la clase 1.1 veremos el sentido de la congruencia de dos figuras. La palabra congruencia en geometría tiene un significado muy particular. Congruente significa que son iguales. Entonces, siempre que necesitemos decir que dos figuras, dos ángulos, dos lados son iguales, en geometría no se usa la palabra igual, se usa congruente, eso significa. Veamos el problema. De los triángulos, de 2 al 5, identifica a los que coinciden cuando se sobreponen con el triángulo 1. Aquí lo ideal es que tuviéramos impreso el libro de texto y usted pudiera recortar esos triángulos, y al recortarlos pudiera usted observar cómo coinciden uno sobre el otro. Eso sería lo ideal, que usted lo pudiera comprobar por sus propios medios. En este caso, ahí lo podríamos ver. Veamos al recortar el triángulo 1, ¿qué es lo que pasa? El triángulo 1 lo hemos escrito con esas líneas punteadas. Entonces ahí vamos a analizar si coincide o no con cada uno de los demás triángulos. Por ejemplo, con el 2 usted puede ver que no coincide. Al montar el triángulo rojo encima del celeste, no coinciden, ¿verdad? No queda uno sobre el otro, no quedan superpuestos. Pero si lo ponemos sobre el 3, sí coinciden, como ustedes pueden ver. Luego con el 4 tampoco, queda fuera, pero con el 5 sí coinciden, solamente que habría que voltearlo o habría que girarlo, como usted lo quiera ver. El punto es que de todos estos, el triángulo 1 solamente coincide con el triángulo 3 y coincide con el triángulo 5, con ningún otro. Si coincide, se dice que son congruentes. Entonces podemos decir que el triángulo 1, el triángulo 3 y el triángulo 5 son congruentes entre sí. Así de fácil. Dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando al revés una de ellas, si es necesario, se llaman congruentes. O iguales, como les dije, pero la palabra igual no se usa en geometría. Los vértices, lados y ángulos que coinciden al sobreponer dos figuras congruentes se llaman correspondientes. Y en el problema nos pide identificar los vértices, lados y ángulos correspondientes. La manera más sencilla sería de ver si montamos el triángulo 2 en el 1 o el 1 en el 2. Los ángulos, por ejemplo, que coincidirían serían el B va a coincidir con el E. Yo lo voy marcando con otro color para que vean la diferencia. El A tendría que quedar encima del D. Y lo otro que pudiera pasar es que el C va a quedar con el F, ¿verdad? Ahí se da la correspondencia, pero bueno, hay que ver los vértices, lados y ángulos. En este caso, ¿cuáles son los vértices? Son las letras que están identificadas. A con D, B con E, que se los puse en morado, y C con F, que se los puse en celeste. Los lados. Para medir los lados, para identificar los lados, se usa la pareja de letras que lo forman. Son los extremos, AB y DE. Es decir, AB es este y DE es este. Entonces esos son congruentes, tienen la misma medida. ¿Cuáles otros? Bueno, tendría que ser BC, que serían los dos de abajo, ¿no? BC con EF. Y por último, DF con AC. Ahí tendríamos los tres lados que son correspondientes y los ángulos. Vea que los vértices son los que están con letras, ¿verdad? A los ángulos se les pone este símbolo para identificar. Entonces sería esto mismo, solo que con el símbolo de ángulos. El ángulo A con el D, el B con el E y el C con el F. Ahí tenemos los vértices, lados y ángulos que son correspondientes. Bueno, después de esto ustedes ya pueden resolver los ejercicios de la página 106. Ahí pueden recortar los dos triángulos, superponen uno sobre el otro y van a lograr identificar cuáles son los congruentes. Eso es todo.